Andrea Amaya Martínez, originaria de Morelia, Michoacán, México, docente, licenciada en Educación Primaria, maestría en Educación Inclusiva, doctorado en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación. Asimismo, es asesora de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados en materias de inclusión, equidad de género, grupos vulnerables, educación ambiental, tecnologías de la información y diseño de multimedia. Realizó su tesis doctoral en Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5. Asimismo, es cofundadora de la organización internacional Pachamama for the Future, miembro del Consejo Internacional de la Agenda 2030 para la Sociedad y directora interamericana del programa Eco Research Scholars. Así que sin más, me permito darle la más cordial bienvenida. Esperamos que esta plática sea del agrado de cada uno de ustedes y les recordamos que quien guste puede mantener sus cámaras encendidas y sus micrófonos apagados durante toda la sesión. Al final podremos tener una breve dinámica de preguntas y respuestas por si llegan a tener alguna pregunta sobre el tema que se impartirá el día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora. Es un placer. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar en este espacio y compartirlo. Y bueno, ya leyeron un poco de los estudios que he realizado, sin embargo, pues bueno, me gustaría presentarme un poco más, compartir algunos detalles. Soy docente, soy maestra de primaria primordialmente, pero también, bueno, he dado clases en todos los niveles. Y ahorita pues también me encuentro dando clases para los maestrantes de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados y para precisamente la maestría en Educación Inclusiva. Y bueno, sin más, para empezar esta charla, que es precisamente de la educación de calidad, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Para los que lo conocen, para los que no, ahorita vamos a revisar, vamos a conocer un poco de la importancia de la educación. Y si me permiten... ok, ya, creo que... presentar pantalla... muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues es para mí, les digo, un honor estar aquí, el poder facilitar estos temas para que lo conozca la sociedad, los jóvenes. Principalmente sé que la organización pues tiene que ver directamente con muchas universidades que tienen convenios. Y bueno, el día de hoy vamos a comentar un poco de la enseñanza y el significado, si es lo mismo precisamente educar y enseñar. Generalmente hacemos estas dinámicas, hacemos estos espacios un poco participativos, sin embargo ustedes pueden dejarlos en los comentarios. En un momento más los voy a estar leyendo, voy a estar compartiendo con ustedes sus respuestas. Entonces, la primera pregunta para ustedes sería, ¿es lo mismo educar que enseñar? ¿Sí? ¿No? Ahorita vamos a ver el por qué, si es lo mismo, si no es lo mismo, cuál es la importancia, cuál es la diferencia y en todo caso, cómo se puede vincular una a la otra y por qué es tan importante precisamente parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje y que tiene que ir ligado precisamente, tiene que ir dentro de lo que es todo el concepto de educar, de la educación. Entonces, para saber nosotros el por qué es tan importante, por qué la mayoría de las personas hablan de esta importancia y relevancia de la educación, pues tenemos que conocer sus orígenes, tenemos que conocer de dónde viene esta palabra y su raíz viene del latín, que significa instruir, criar, alimentar. Okay, si nos damos cuenta, esta palabra de educación tiene que ver con algo que se introduce hacia nosotros, ¿de acuerdo? El poder criar nos habla de cuando somos pequeños, cómo nos vamos formando, el poder alimentar. ¿Qué es el alimento? Algo que nos nutre y que nos va a hacer crecer como personas. El instruir es aprender, es saber, es tomar estas habilidades, emociones, claro está. Pero también nos vamos a encontrar con este otro significado de la misma palabra de educación, que significa precisamente extraer.
sacar algo dentro del hombre. Entonces, estos dos significados, si se dan cuenta, son muy ambiguos. ¿Por qué? Porque uno nos está hablando de algo que tenemos que ir de fuera hacia adentro, y al contrario, otro significado nos está diciendo que es algo que tenemos que extraer. Entonces la educación viene a ser parte de un ciclo en la que nosotros vamos a obtener algo para poder dar resultados. ¿De acuerdo? Si este proceso no se cumple, entonces la educación no va a estar dada como se pretende. Ahora bien, también sabemos que la educación pues es parte de algunos conceptos, como puede ser dirigir, encaminar, que siempre tiene una acción docente que es en la que se ha enfocado. No precisamente tiene que ser de educación formal de las escuelas, sino que sabemos que la educación, nos dicen, pues se aprende en casa. Los valores, las actitudes y todo lo que nos dicen, pero realmente ¿para qué nos sirve la educación? ¿No? Entonces, la educación se trata de desarrollar y perfeccionar las facultades, no solamente intelectuales, ¿de acuerdo? No solamente el conocimiento, porque acuérdense que mucho de todo en exceso pues también es malo, ¿no? Entonces también se va a tratar de desarrollar estas facultades éticas y morales de los niños, jóvenes, adultos, en general todas las personas, porque nosotros nunca dejamos de educarnos. No hay un momento en que digamos basta, porque siempre seguimos aprendiendo, y ese aprendizaje lo vamos a convertir en experiencias que nos va a servir a nosotros para formarnos integralmente. ¿De acuerdo? Entonces, para que entendamos el por qué es tan importante la educación a nivel de vida, a calidad de vida, nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todas las mujeres y los hombres van a tener derecho a la educación, y que este artículo precisamente está protegido por esta declaración y reconocido como uno de los 5 derechos culturales básicos. O sea, que estamos hablando que la educación viene estando al nivel de, por ejemplo, vivienda, salud, ¿de acuerdo? Alimentación. Entonces, la educación es parte fundamental del desarrollo de cada uno de nosotros, de nuestra vida, de nuestras experiencias, de lo que nosotros vamos experimentando a través de nuestra vida. Y precisamente el derecho a la educación tiene la obligación de proporcionar a los individuos, a cada uno de nosotros y a las sociedades, porque somos entes sociales que dependemos unos de otros, las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirnos en ciudadanos empoderados. Empoderados que tengamos esa convicción, esa fuerza, esa tenacidad y veracidad de creernos que tenemos la capacidad de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces no solamente nos vamos a ir a través del conocimiento de la educación, de todo lo que hacemos teórico, sino también de todas nuestras capacidades. Y con los chicos que son más pequeños es más fácil darlo a entender, porque no es lo mismo que ellos aprendan las tablas de multiplicar, que aprendan a abrocharse las agujetas, o que aprendan a limpiar sus alimentos, a lavarlos, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos conocimientos y capacidades nos va a ayudar a ser ciudadanos que seamos capaces de adaptarnos al cambio. Esta frase es sumamente importante porque es lo que muchas veces a nosotros como humanos, como personas, es lo que nos da la capacidad para seguir subsistiendo y sobreviviendo en todo esto que se llama vida. Y precisamente la idea también es contribuir a la sociedad, economía y cultura. Entonces, ya quedamos que vamos a recibir educación, y esta educación nos va a convertir en personas que podamos contribuir con las demás personas. Si se dan cuenta, es como si fuera un contrato, en donde a mí me van a dar algo, yo lo voy a poner en práctica en mi vida, y a final de cuentas lo tengo que devolver para producir frutos, ¿de acuerdo? Si no se cumple este proceso, no estamos hablando de una correcta educación. Y precisamente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura nos menciona que el problema de la educación no solamente se trata de criar, de enseñar,
sino que también hay que socializarlo. Lo que les estaba diciendo, este contrato que tenemos, este compromiso moral que tenemos para con la sociedad, para con los demás, no tiene que ir de fuera hacia adentro, sino al revés. Introducir los conocimientos al niño y a la niña para que crezca y lo pueda devolver. ¿De acuerdo? Parte de los conceptos que hablamos dentro de la educación, y solamente pues no tanto solo en educación formal, sino también en educación no formal, que son pues precisamente todas estas actividades que parten, que hacemos, ¿no? Sabemos que cada uno de nosotros, supongo que la mayoría somos de México, que llevamos preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y pues los que tenemos la oportunidad, posgrado, claro que sí. Y sin embargo, toda esta educación, acuérdense que esta es parte del sistema educativo formal. El no formal viene siendo muchas veces parte de lo que nos puede llegar a gustar, algún deporte, alguna actividad extracurricular, ¿no? Que a lo mejor no está solamente ligada a los programas, sino que es algo que nosotros realizamos. Entonces, aquí precisamente también la UNESCO nos dice que la educación no tiene que ser memorística, que es un buen punto que usamos la mayoría de los docentes muchas veces para que nuestros alumnos retengan un poco más el conocimiento teórico, pues sí, pero no se trata de ello, no tiene que ser nada más el discurso, tiene que ser experiencial, tiene que tener la experiencia. Si yo no lo vivo, no lo puedo aprender o es muy difícil que lo pueda aprender. Y tiene que estar basada en mi contexto. Si yo les hablo a alumnos de una comunidad rural que viven en el mar, a lo mejor ellos no me van a poder decir que es el desierto, ¿no? O a lo mejor no vamos a ir con el desierto, sino que nos encontrábamos que no sabían, por ejemplo, que era un tren y decían, bueno, es que no lo conozco. Entonces cada uno de nosotros tenemos que hablar conforme el contexto que cada uno de nosotros tenemos, de diferentes países, de diferentes regiones, incluso de México, ¿no? Y precisamente también la educación tiene que ser este proceso intencional, que la idea o la meta es perfeccionar al individuo como una persona y su inserción en el mundo cultural y social, ¿de acuerdo? O sea, que tenga que proporcionar un beneficio para la sociedad y el bien común en general, ¿de acuerdo? Entonces, la UNESCO hacia el año de 2008 ya establecía algunos objetivos que tenía que tener la educación en general, ¿no? Sabemos que la UNESCO pues son varios países, se juntan para promover la ciencia, la cultura, y nos decía parte de estos objetivos que tiene que ser pues la primera infancia, ¿no? La importancia casi siempre es desde los primeros años, cuando estamos aprendiendo, cuando apenas estamos entrando a la vida, pues que empecemos a formarnos desde ahí, ¿no? Primaria universal, atender las necesidades ahora sí de jóvenes y adultos, porque claro estaba que antes pues el hecho de poder tener una carrera profesional era un poco más complicado, ¿no? Llegar a la universidad. Mejorar los niveles de alfabetización de los adultos. Hace 50 años pues casi un 30% de la población no sabía leer y escribir. Ahora lo podemos decir que ya se puede cumplir, ¿no? Que ya hay menos casos en donde los adultos ya no saben leer y escribir, precisamente porque han enfocado que los jóvenes de ahora, estas nuevas generaciones, como dicen, podamos tener este privilegio, ¿no? Que no debería de ser así, que quedamos que es un derecho, pero de poder tener una buena educación, de tener una buena enseñanza más bien, ¿no? Entonces aquí ya nos hablaba de la paridad, igualdad entre los sexos, siempre se ha hablado de una brecha enorme de discriminación hacia la mujer y por supuesto calidad de la educación. De nada sirve que todos estemos en la escuela si nos van a enseñar a contar, pues no sé, palitos, ¿no? Y no es por denigrar, degradar, sino que los contenidos tienen que ser pertinentes a la época, tienen que ser a nuestro contexto, tienen que tener esta actualización, tienen que estar a la vanguardia, ¿no? Y para esto pues conlleva muchas más cosas que las vamos a ver a continuación. Parte de estos objetivos se reflejan ahora en los objetivos de desarrollo sostenible. Para los que los conocen, los que no, se los presento. Son 17 objetivos con 169 metas divididas entre cada uno de ellos.
Y estos objetivos conforman la Agenda 2030, que es la que se pretende que cumplamos o que nos acerquemos un poco para el 2030 con estos objetivos. Y los países que son aliados de la ONU, bueno, ellos se encargan de precisamente empezar a cumplir estos objetivos. Y digo empezar porque muchas veces los estamos dando a conocer, ¿no? Dentro de estos objetivos, si se dan cuenta, los primordiales, el primero es reducir la pobreza, el número 2 es hambre cero, el número 3 es salud y bienestar, y el número 4 a este nivel de importancia es educación de calidad. La educación tiene que ser primordial, tiene que ser la base para sostener cada uno de los demás objetivos, ¿no? Y ¿por qué precisamente es tan importante la educación que ocupa el nivel número 4 a nivel de las Naciones Unidas? Volvemos que está al nivel de tener vivienda, salud, educación. Ahí está la clave, ¿no? Para mí, desde lo personal, la educación es esa clave que nos permite alcanzar los otros objetivos cuando precisamente las personas pueden acceder a una educación de calidad, y no solamente educación de las escuelas, sino educación en general, educación de formarte como persona. Ya hablábamos de los valores éticos, morales, vitales, ¿no? Que entendamos realmente lo que valen las personas, pues pueden escapar, por ejemplo, del ciclo de la pobreza, porque les da a pensar, porque les da a seguir adelante, a luchar, a proveer oportunidades diferentes, ¿no? A las demás personas. Y por consiguiente, obviamente, la educación va a contribuir a reducir las desigualdades, a lograr la igualdad de género, ¿no? La equidad que tanto se ha pugnado entre los géneros, y no solamente entre el género, sino en todos los grupos vulnerados, que pueden ser los migrantes, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, los población y comunidad LGBT. Entonces, la educación empodera a las personas en todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible, porque antes de la educación está la salud, está el individuo. Si yo no cumplo con mis necesidades básicas como persona, pues va a ser muy difícil que pueda seguir avanzando, ¿no? Que pueda tener una educación, que me enfoque a tener una educación. Si yo estoy preocupado por qué voy a comer, por dónde voy a dormir, pues va a ser más difícil el poder reducir esta brecha en cuestión de educación. Y precisamente también parte de esto nos ayuda a fomentar la tolerancia entre las personas. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado violencia últimamente, ayer, hoy, cerca de nosotros, lejos de nosotros, pero sigue existiendo la violencia, ¿no? Y la idea pues es fomentar la tolerancia, la convivencia, el diálogo y contribuir a crear sociedades más pacíficas. Entonces, parte de las metas que se propone este objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es educación de calidad, pues ya lo vimos. Ahora sí podemos hacer la comparación con los objetivos que ya tenía la UNESCO marcados, que es la enseñanza primaria, secundaria, aquí ya entra, y gratuita, equitativa y de calidad. Acceso a los servicios de preescolar, que también ya es obligatorio. Formación técnica y profesional superior y de calidad, no solamente que los maestros bajen un documento de Wikipedia, de Google y nos lo pongan a exponer, sino que realmente tengamos este intercambio de experiencias vivenciales, ¿no? Todo esto también para la enseñanza universitaria. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos abarcando parte de los niveles de educación formal, ¿no? Que tengamos las competencias necesarias para acceder al empleo. Porque ¿qué pasa? Ya han sido muchos los memes que llegas a pedir trabajo y bueno, queremos que tenga 10 años de experiencia y dices, bueno, pero voy empezando, o sea, tengo los títulos, ¿no? Si no tienes experiencia no te doy trabajo, y no te doy trabajo porque no tienes experiencia. Entonces, precisamente también hay que abordar este tipo de brechas, eliminar las disparidades de género. Esto es muy importante. Yo creo que aquí tenemos a grandes mujeres que, si bien es cierto, han sabido cómo obtener parte de estos ventajas y privilegios de su misma educación y las ponen en práctica ahora para tener este tipo de espacios de charlas.
¿no? Y nos comenta solamente que no solamente va a ser estas brecha de género, sino también personas con discapacidad, pueblos indígenas, ¿no? Niños y situaciones de vulnerabilidad, los niños de calle que al momento de no cumplir sus necesidades básicas, pues se ven en la tarea de buscar hacia ellas en un trabajo que sabemos que está penado, pero aún así que lo tienen que hacer, que es necesario, ¿no? Alfabetización y aritmética para todos los jóvenes y adultos del país, que les digo que pues ya hemos avanzado, hemos dado pasos grandes, sin embargo pues todavía existe este rezago. Promover el desarrollo sostenible, que ahí vamos, y parte de estas metas viene, por ejemplo, instalaciones educativas decentes, que en muchos estados, por ejemplo, quiero decir como Guanajuato, yo he visto sus instalaciones de las primarias y secundarias públicas, yo digo, wow, o sea, la verdad, están muy bien, pero pues sabemos que ahí tiene que entrar mucho lo del sistema político, no sé si la parte de la comunidad, ¿no? Pues que las instalaciones estén adecuadas para incluir a todos esos grupos también vulnerados, que se proveen las suficientes becas. Las becas no solamente significa dar dinero, la beca significa te doy un incentivo, o sea, te invierto un poco en ti para que tú me lo regreses. Aquí viene siendo el proceso precisamente que hablábamos de educación. Y una de las que para mí es de las más importantes, docentes calificados. No se imaginan, bueno, yo me imagino que los que son docentes o se acercan un poco a esta parte de la docencia entenderán que un docente, cuando realmente sientes esta vocación de poder enseñar, de poder educar sin importar qué, pues claro que uno busca las herramientas, ¿no? Las bases para poder ir siguiendo como esta línea de estar a la vanguardia, de preocuparte por los alumnos, de darles esta parte que muchas veces en la casa no se les da de educación y lo buscan, y es increíble cómo lo hacen desde su trinchera, desde sus oportunidades, porque muchas veces no se tienen el mismo gobierno, instituciones privadas en general, el sistema educativo pues no provee tanto como quisiéramos los docentes, ¿no? Y bueno, de todas estas metas, aquí vamos a hablar un poco más acerca de la 4.7, que nos habla de la sustentabilidad, la sostenibilidad, ¿no? Nos dice que de aquí a 2030, que ya no nos falta realmente mucho, esto empezó en 2015, que se asegure que todos los alumnos quiere decir desde nivel inicial hasta universitario, posgrado, o sea, quien esté en una escuela de enseñanza, que se adquiere los conocimientos no solamente teóricos, sino prácticos, para que promueva el desarrollo sostenible, que lo haga y lo promueva, ¿no? Mediante la educación, que ese es el medio para el desarrollo sostenible y estilos de vida. Ya no solamente se trata de ve y haz el experimento de la plantita del frijolito, no, es vamos a cambiar hábitos, vamos a deconstruir, es alumno, tú que estás aprendiendo, ve y coméntalo con las personas mayores, fomenta precisamente los estilos de deconstrucción para que podamos aprender nuevas formas de vida que sean sustentables, ¿no? Derechos humanos, ¿no? La igualdad de género, que es tan importante como la educación, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ya lo vimos a través del diálogo, ciudadanía mundial, que de verdad nos sentamos que tengamos esta identidad nacional de nuestra cultura y que nos creemos ciudadanos con todos hechos y derechos, con todas nuestras responsabilidades, derechos y obligaciones. Y por supuesto la valoración de la diversidad cultural, que entendamos que nuestro país, y hablo de México, es rico en cultura, es rico en gastronomía, y que lo entendamos, lo apliquemos y lo compartamos hacia los demás, ¿no? Para la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Entonces, si bien es cierto, al principio yo les comentaba una frase que era muy importante, que estamos construidos, estamos hechos los humanos de una forma que nos adaptamos a los cambios.
Y es precisamente esta educación la que nos va a ir formando para poder sobrevivir a estos cambios actuales que han ido pasando a través de los años y que no tenemos control sobre ellos, pero que hemos podido hacer aprender. Aprender porque yo les aseguro que si nos vuelve a tocar una pandemia de la misma magnitud, vamos a tener un poco más de control porque ya estamos educados. ¿Por qué? Tuvimos la experiencia, aprendimos para bien o para mal, por las buenas o por las malas, pero aprendimos. Entonces, ya no vamos a actuar de la misma manera. Sabemos que hubo gente que todavía seguía en población vulnerable y que no tuvo las mismas oportunidades, que a lo mejor todavía las vacunas no les llegan, ¿no? Que todavía a lo mejor por la falta misma de educación pues muchas veces no están de acuerdo en las medidas que toman cada uno de los países. Pero entendamos que la educación es el medio para combatir todos estos males grandes que nos aquejan a la población. Es la forma en la que aprendemos de todas estas experiencias buenas, malas, guerras, pandemias, amistades, situaciones de desastres naturales, y que aprendemos para poder seguir viviendo en este mundo. Y sin embargo, ya se habla que hay refugiados climáticos. ¿Qué es esto? Que el calentamiento global está aquí, ahora, en este momento, y ya empezó a causar estragos. Muchas personas hemos comentado que se dan cuenta que antes, donde en sus casas no se inundaba, ahora lo hace. Que ha habido más huracanes que tienen que enfriar al planeta, que se han producido más incendios, que ocasionan más dióxido de carbono, y que se habla de cifras enormes, que va a haber cambios extremos en situaciones, y que si de por sí con la pandemia fue difícil estar dentro de nuestras casas, que a lo mejor pues muchos tuvimos la oportunidad de tener internet, computadora, una cama donde dormir, algo que comer, muchas personas no lo tuvieron, y con estos desastres naturales, con esta crisis climática, nos va a ir aún peor y nos vamos a tener que adaptar. Y esta adaptación viene siendo parte de la educación que nos han dado todas nuestras experiencias a lo largo de la vida, tanto de la escuela, tanto de nuestros padres, tanto de lo que cada uno hemos tenido que vivir. Parte de los países más vulnerables frente al cambio climático, y no tengo aquí la gráfica, pero si nos damos cuenta, los países que tienen más bajos los niveles de educación son precisamente los mismos, ¿no? Y somos vulnerables ante estas situaciones, y nos falta instruirnos, educarnos para poder adaptarnos al cambio, adaptarnos a estos fenómenos que van a seguir surgiendo, que van a seguir como parte de esto, porque hemos llevado nuestros estilos de vida de esta manera, agotando los recursos para que después, bueno, ya no se pueden producir muchos de ellos, y los que sí, pues nos los estamos acabando de una manera muy rápida. Estamos produciendo muchos desechos, y ha sido parte de todas estas situaciones que no nos han permitido como poder tener una estabilidad en cuanto a esta situación. Es por ello que en parte de la educación tiene que entrar aquí ya algo que es la educación ambiental. Como lo comentábamos, la educación para la sostenibilidad. Y este es más que un proceso que está destinado a la formación, igual que la educación, pero hacia los valores y los conceptos, a desarrollar habilidades y actitudes para convivir armónicamente, ya no solamente con la sociedad, ya no solamente con las personas, sino con todos los seres vivos, planeta, animales, etcétera, y el medio ambiente, que sí tenemos esta capacidad de adaptarnos, pero que nos ha faltado. En México, como ejemplo, ya hay un artículo que entra en la Ley General de Educación, que es precisamente está dando esta pauta para que ya se incluya educación ambiental en todos los programas de México. Y hace poco también la ONU ya dio esta pauta para que
se implemente la educación ambiental a nivel Organización de las Naciones Unidas. Entonces, es un hecho que tenemos que empezar a formarnos, a educarnos, a capacitarnos en temas de educación ambiental, porque es importante para nuestra misma supervivencia. Parte de estos objetivos de la educación ambiental tiene que ser tomar conciencia de lo que está sucediendo, tener estos conocimientos, adaptarlos hacia nosotros y tomar una actitud, ¿no? Cambiar, tener también estas aptitudes para lo que soy bueno e implementarlo. Sabemos que no todos somos buenos en todo y sin embargo para esto existe la capacidad de evaluación. Muchos de nosotros entendemos la palabra evaluación como examen y no es sinónimo, sino que evaluación tiene que ver más allá con saber si realmente estoy haciendo las cosas bien o no. Es como esas veces que escribí un WhatsApp a mi ex y yo digo, ¿está bien o no está bien? Ahí nos estamos evaluando y no es precisamente que alguien nos vaya a poner alguna calificación por mandar este tipo de mensajes, sino que es una reflexión para saber si realmente estamos yendo por el camino correcto y si no, desviarnos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, promover la participación, que si yo lo voy a hacer, que si yo empiezo a tomar acciones, comentarlo con mis familiares, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, te invito, mira, es fácil enseñarle, ¿de acuerdo? También eso es parte del proceso. Y tiene que haber dos destinatarios, ya lo hablamos en un principio, todo lo que tiene que ver durante el sistema educativo, que llámese educación formal, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y demás, y todo lo que tiene que ver con educación no formal. Yo aquí les ponía el ejemplo de lo que son los scouts, que yo pertenezco también a la asociación, que son organizaciones juveniles. Entendemos también que todos estos grupos donde compartimos charlas, pues a lo mejor no son propiamente también de algún sistema, no algo que nos obligue, sino que es participación, que es voluntariado, que es enterarme por medio de charlas, conferencias, de foros, de activismo, ¿no? Entonces también dentro de esto tiene que ir la educación ambiental y promoverla. Pues parte de las acciones que podemos empezar a hacer en las escuelas, ¿no? Que veíamos que era, no sé, promover huertos escolares, recolección de desechos plásticos, ¿no? Y esta imagen de Al Gore es un documental muy bueno para crear conciencia si tienen la oportunidad. Se los voy a recomendar muchísimo. Yo lo vi cuando estaba en la primaria y de ahí hacia acá pues ha sido como la clave en donde yo me di cuenta que si nosotros no accionamos en este momento y que a través de la educación formal que yo he tenido a través de todos estos grupos, no hacemos nada, pues nadie más lo va a hacer por nosotros. Nosotros mismos tenemos que salvarnos, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? A través de políticas públicas, a través de la incidencia, que a lo mejor si yo estudio ciencias sociales y no solamente nos vamos a ir a la parte biológica, química, que podamos incidir, ¿no? Con las personas tomadores de decisiones y que pugnemos por las políticas públicas que no son más que pues leyes como un poco más adaptadas al contexto de cada una de las sectores o poblaciones. Capacitación a los docentes, de verdad, yo lo pongo en un esquema. En este momento no tengo la diapositiva, pero el docente, hagan de cuenta que hay una escuela que está destinada a formar docentes. Estos docentes salen y vamos a poner que son 100. Estos 100 a lo largo de sus 30 años de vida laboral van a capacitar alrededor de casi más de 10,000 personas. Entonces, si se capacita bien a un solo docente, que sabemos que todos tenemos en nuestra mente un buen maestro, un mal maestro, y que los comparamos y que dijéramos, si hay 10 maestros más como el que yo creo que es bueno y al que respeto, imagínense el poder que tendría para cambiar las ideas y la mente de esa misma educación para los demás. Entonces es por ello que es tan importante, es darle una herramienta muy poderosa, que estamos hablando que es la educación a una persona
para que incida con las demás. Entonces, parte del cambio tiene que ir muy ligado a esta de capacitación. Planes y programas incidir de verdad en sus escuelas, universidades, en sus espacios donde trabajen, que incluyan educación ambiental, que incluyan parte de todos estos temas de la agenda, de lo que estamos pugnando, y que se tomen acciones verdaderas, que se conozcan, sí, pero les aseguro que también, si yo les empiezo a comentar algunas acciones sin comentarles de la Agenda 2030, ustedes las van a poder ir realizando, y sin darnos cuenta vamos a poder cumplir con parte de estos objetivos, metas, que no solo son como para las Naciones Unidas, no es que tengamos que entregarle un reporte, no, es para nosotros mismos y para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra colonia. Involucrarnos, participando en voluntariados, en charlas, capacitándonos mismos, ¿no? Lo que es el autoeducarnos, que ya la información la tenemos en la palma de la mano y que solamente muchas veces requerimos nada más un guía que nos diga por aquí vas, por aquí no, ya te saliste de la página, te fuiste a jugar, no, regresa. Entonces es esto, y por supuesto cumplir con mi rol. Si soy docente, cumplir con mis obligaciones tal cual tiene que ser, y si soy alumno, también hacer un esfuerzo por cumplir la parte que me toca, ¿no? Porque qué casualidad que llega el maestro, llega el docente y vamos a ver esto por esto, así, no traigo lápiz, vengo desvelado, no almorcé. Entonces todos estos factores alteran a que se siga dejando la brecha de la educación, ¿no? Si yo cumplo con mi rol de alumno, voy a poder exigirle al maestro, ¿sabe qué? Quiero que hoy usted me dé la clase y no me haga exponerla, no me haga nada más que esté frente a la pantalla en Zoom, sino que vamos a ver otra forma, otra técnica en la que usted me permita que a través de una experiencia yo me involucre en este conocimiento, lo pueda adquirir, lo pueda aprender, y de esta manera logre educarme, formarme para ser un ser integral de la sociedad. Entonces, ¿cómo se involucra el objetivo número 4? Rapidísimo, ya de último, para ir cerrando con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, es que precisamente el cambio climático no le importa si eres hombre, mujer, discapacitado, migrante de la comunidad, si eres gay, afroamericano, si eres mayor de edad. Él va a llegar y ya está aquí. Entonces, si no actuamos, ahora sí que no va a haber una balanza que se inclina hacia un lado o hacia el otro. Nos va a tocar parejo, como lo hizo Thanos cuando desapareció a la mitad de la población, y fue pues sin mirar a quién, ¿no? Parte de los objetivos 6 y 7, que es cuidar el agua y la energía, aprovechar todos estos recursos. La educación, parte misma dentro de todas sus áreas, pugna siempre, ¿no?, por cuidar nuestros recursos y a saber aprovecharlos. Entonces, para los que trabajamos en áreas que a lo mejor pues tiene que ver con ingenierías, con toda esta parte más... Ay, se me acaba de ir la palabra, pero que tenga que ver más sustentabilidad, ambiente, ingeniería, pues que lo podamos aprovechar, ¿no? También nos ayuda en parte el crecimiento económico. ¿Cuántos no hemos visto algunos videos de cómo han emprendido acciones incluso en esta pandemia que sea sostenible, ¿no? Y que uno mismo se educa y puede producir un bien hacia la sociedad con tecnologías, infraestructura, entre otros, para promover comunidades sostenibles, consumo responsable y acción por el clima. Que tenemos que evitar a toda costa el seguir produciendo basura y usar plásticos de un solo uso, y pugnar más por toda esta onda, como lo dicen, de la vida hippie, de reciclar, de reusar, de tener pues como que desde la materia prima todas aquellas cosas que estamos consumiendo, y por supuesto cuidar de dónde vienen. Las plantas y los animales son de lo que nos alimentamos en un 100%. Entonces, si estamos perjudicando esto y no ayudamos a que las personas se eduquen en cívica y moral, pues van a seguir produciendo basura, ¿no?, que afecta a los animales, o pesticidas que dañen nuestras plantas, nuestros alimentos.
Y parte también de estos objetivos es crear las alianzas para lograr la paz, la justicia y tener instituciones sólidas que se respalden, que sean anticorrupción, que sean antiviolencia y que promuevan precisamente todos estos objetivos. Entonces, ya para finalizar de tarea, pues se nos queda informarnos un poco más acerca de todas estas acciones que podemos llevar a cabo desde la educación formal o no formal que cada uno de nosotros tenga hacia la sociedad y hacia el medio ambiente, ¿no? Poner el ejemplo, no que vamos a hablar de, pues sí, recicla y yo llevo desechable todos los días, pues como que no. Sí es cierto que hay una frase muy popular que nos dice pues que si yo te lo comento, pues va a ser fácil que lo olvides y sin embargo si te muestro con el ejemplo, pues el ejemplo arrastra, ¿no? Es la mejor forma de poder enseñar. Plantar y cuidar, ahorita es como momento de que si pudiéramos hacer ¿cómo se llama? Un challenge de planta por favor 10 árboles en donde tú puedas y al mes siguiente va a ser 20 y luego 30 y de esta manera poder también cuidar las plantas, naturaleza, ¿no? Y conversar de todos estos temas que a lo mejor ustedes saben o no saben, oye, yo sé de esto, yo sé del otro, yo estudio esto en mi carrera, yo estudio historia, yo estudio aprender, todos podemos aprender de todos y es por eso que es tan importante conversar, no solamente de los TikTokers nuevos de hoy en día, sino también de estos temas que son importantes para cada uno de nosotros y que pueden interesarnos si agarramos la forma y la manera en la que nos puedan gustar. Hay muchísimas, miles y millones, con solo googlear, organizaciones que nos puedan invitarnos a aprender más de estos temas. Están en su buscador favorito, no tienen más que acercarse, incluso pues les voy a dejar mi contacto. Y nos quedamos con esto último, que parte de el educar es enseñar, innovar, transformar, es inspirar a que nuestros actos y nuestras acciones promuevan a que los demás quieran ser como yo para bien, conectar y todo lo que ya vimos de poder tener todo este conocimiento, habilidades, aptitudes, conceptos para la misma educación de nosotros y el aporte que damos hacia la sociedad. Me despido con esta frase que yo entiendo que todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos una experiencia y una vida diferente, que me encantaría que compartieras conmigo y de esa forma yo pudiera aprender. Entonces todos tenemos algo que aprender de los demás y algo que enseñar porque esta diversidad es enorme en cuanto a población y de esta forma podemos seguir educándonos como personas. Mi nombre es Andrea Maya Martínez. Aquí les dejo mis redes sociales. Cualquier duda, cualquier aclaración, invitación, entre otros, aquí están. La última página de Facebook es como un blog. Ahí yo comparto convocatorias de educación, de medio ambiente, de tecnología, de México, internacional, de todo tipo. No tienen más que darle un like. Igual no es como para mí, no me pagan nada. Al contrario, yo con que puedan aprender, con que puedan gustar de estas charlas, de este tipo de espacios donde puedo levantar la voz, pues con eso me doy por bien servida. Espero ya no quitarles muchísimo tiempo más y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Sin duda alguna fue una plática sumamente enriquecedora. Considero que cada uno de nosotros se lleva muchísimo. Realmente es un ODS que podemos explotar al máximo y del cual debemos de estar súper informados. Así que, sin más, si tienen alguna pregunta, alguno de los participantes lo pueden poner con confianza. Haremos unos breves minutos para que podamos hacerles preguntas a la ponente. Y pues nada, la verdad es que muchísimas gracias. Considero que pues de igual manera me gustó mucho lo que mencionó, que pues sin educación no podemos realmente cumplir todos los demás ODS y se ven tan involucrados y pues realmente me encantó. Es muchísimo lo que debemos aprender sobre este ODS. Yo no me imaginaba que involucrara tanto y sí involucra demasiado. Claro, sí, pues en verdad que les digo, la educación creo que es parte fundamental, ¿no? La base que pues desde niños nos hemos ido formando poco a poco, pero de repente se nos olvida como disfrutarla, ¿no?
enriquecernos. Sí, sin duda alguna. Creo que deberíamos de prestarle muchísima más atención. Aquí hay algunas preguntas y nos dicen, ¿de qué manera podemos nosotros como universitarios contribuir al cumplimiento de este ODS? De la manera más sencilla, cumplir con tu obligación como alumno y pues ahora sí que se va a oír mal, no quiero como mal aconsejarlos, pero exíjanle a sus maestros. De verdad, créeme, miren, yo sigo estudiando también y de repente veo que nada más es como bajar artículos y les toca exponer. Y creo que no es como un correcto uso de lo que tiene que ver con educación. Ya les dije que esto es algo recíproco, ¿no? Es, si tú me formas bien, yo voy a regresar parte de esta formación hacia la sociedad. Entonces, cumpliendo nuestro papel, enseñando de lo que sabes. Si tu carrera es, ahora me encontré con una carrera que era algo así como que para la conformación del tejido social. Un nombre tenía pues extraño. Y yo decía, bueno, ¿y qué es eso? Entonces cuando me empieza a explicar y damos en cuenta de lo importante que es cada uno de nuestros estudios, decimos, wow, entonces si tú de lo que sabes, de lo que te apasiona, de lo que te gusta, puedes dar una charla, conferencia, hacer un video, hacer TikToks, hacer lo que puedas, contribuyes con el logro del ODS número 4 y no solamente ese, sino muchísimos más. Muchísimas gracias. Realmente considero que este consejo ha sido muy oportuno porque igual a veces pensamos que como universitarios está muy alejado el poder contribuir en este ODS. Y que yo considero que a veces pensamos que nada más los maestros pueden trabajar sobre él, pero pues nosotros también como estudiantes tenemos más que nada la responsabilidad. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿de qué manera o cómo nos podemos educar ambientalmente? Ok, en cuestión de la educación ambiental, hay, les digo, muchos programas, hay ahorita que está como en el auge. Si realmente les interesa es como meterte al medio, ya estando dentro del medio como que se empieza a promover un poco más. Hay, no sé, asociaciones, por ejemplo, yo ahorita trabajo en una organización internacional, se llama Pachamama for the Future, no es como por hacerle promoción, pero por ejemplo nos involucramos con temas de cultura, arte, sustentabilidad. Entonces de repente puedes empezar a seguir grupos de Facebook, grupos de Instagram, fotos donde veas que promueven de repente estas prácticas y acercarte. Entonces tenemos yo creo que la facilidad de que en las redes sociales y que pues agradeciendo, ¿no?, a la pandemia nos sirvió como para informarnos un poco más, como subir información de todo este tipo de actividades ambientales, ¿no? Que son acciones de repente muy simples que las podemos llevar a cabo con nosotros mismos, no tenemos que ser realmente como tan extremistas y es muy bueno, o sea, yo creo que cuando tienes el interés puedes buscarlo, puedes acercarte, y ahí están en la red, en la nube, en Facebook, en todas las redes sociales. Entonces, para que lo puedas buscar si te interesa, pues adelante. Muchísimas gracias. La verdad es que vivimos en una era tan digital que ya tenemos todo al alcance de la mano. Entonces, pues sí, considero que bueno, hay muchísimos en Instagram, muchísimos perfiles que nos pueden enseñar. Aquí hay otra pregunta que nos dice, buenas tardes, últimamente he tenido mucha curiosidad sobre los ODS. ¿De qué manera puedo informarme más sobre ellos? Fíjate que los ODS pues están como ahorita de moda igualmente, entonces casi siempre, bueno, hay una organización por ejemplo aquí en México que se llama Promotores ODS México y ellos comparten eventos, imparten charlas, talleres incluso para niños de ODS, o sea, para que los vayan conociendo. Se pretende que cada municipio de cada uno de los estados ya empiece a tener como este plan para sustentabilidad, ¿no? Que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible. Pero también, igual, métete a la página, es más, googleale ODS, te va a llevar a la página de la ONU, puedes empezar a leer, puedes empezar a buscar organizaciones, cuando veas como el circulito con todos los colores que hay de objetivos de desarrollo sostenible, pues por ahí de repente, incluso les digo, está en mi contacto, en mi página, hay muchas organizaciones de verdad que contribuyen con ODS
y que pues de repente nosotros, o bueno, yo me enfoqué por ejemplo en lo que es 4 y 5 que es educación y género, pero hay para todas las carreras, o sea, de la carrera que sea social, químico, administrativo, lo que sea, vas a encontrar objetivo de desarrollo sostenible. Sí, muchísimas gracias. Creo que eso es lo bonito de los ODS, porque abarcan todos los ámbitos y pues incluso las carreras que nosotros llevamos, que son pues económico-administrativas, también se ve sumamente involucrado. Hasta que empezamos a desarrollar los ODS, pues me di cuenta de qué tan involucrados estamos también nosotros. Y finalmente creo que es la última pregunta. Sí, nos dice, desde la parte formal de la educación, ¿podemos contribuir en algo directamente? Sí, desde la parte formal, pues ya les comentaba, pues si les gusta precisamente como parte de lo de la educación, pues es como impulsar políticas públicas, es a lo mejor poder crear lazos, redes con a lo mejor con otros compañeros y poder hacer programas, ¿no? Por ejemplo, quiero comentarles, ahorita estoy yo en un programa federal y va a haber una convocatoria, se llama Semillas, voy a hacer publicidad ahora sí, pero estas semillas te juntas tú con otros tres de tu misma carrera, hacen un proyecto social, tiene que ser sencillito, que esté como bien fundamentado, y mismo gobierno te da 20,000 pesos para que puedas desarrollarlo. Entonces, si ya como que quieres intervenir un parte más en esta de la parte formal, es pues entrar como a estos programas, involucrarte más. Sé que a lo mejor no está como bien dicho, pero necesitamos involucrarnos en la política, porque son los tomadores de decisiones quienes hacen nuestras leyes, quienes hacen nuestros sistemas educativos. Por ejemplo, si tú estudias administración, tú no sabes si el programa que llevas de las materias lo hizo alguien que estudió eso o fue porque le dio el trabajo al compadre y que le dijo, ah, pues, a ver, desarrollale ahí. Entonces, sí tenemos que involucrarnos y si queremos pugnar por eso es empezar a investigar, es empezar a leer, reunirnos, ¿no? Con a lo mejor con más jóvenes y no tan jóvenes, que ahorita hay muchos. Les puedo recomendar, no sé, meterse como algunas organizaciones de voluntariado que de repente pues se hacen foros, sacan de esos foros ideas importantes para elaborar políticas públicas y que se puedan llevar a los congresos. Y ahí es donde ya se platica si se aprueban, si no se aprueban y seguir insistiendo, presionar en redes sociales, eso también es como muy bueno. De repente un meme, créanme lo que es un gran impacto social porque es atacar a la misma imagen, ¿no?, de los políticos y de repente sí hace que influyan como su cambio, su manera de pensar. Entonces es algo que a lo mejor nosotros como estudiantes, como voluntarios, pues podemos hacer. Muchísimas gracias. Creo que sí, tenemos todo tanto a la mano que a veces no nos lo podemos imaginar. Lo de los voluntariados igual me llama muchísimo la atención a mí en lo personal y considero que sí, es una muy buena forma de pues contribuir. Así que sin más, si nadie más tiene alguna otra duda, le agradezco muchísimo el haberse tomado el tiempo primeramente de estar aquí con nosotros. Considero que cada uno de nosotros se lleva algo muy importante de esta plática y sobre todo el empezar a contribuir y tomarnos en serio lo que abarca este ODS, lo que realmente es y cómo nosotros podemos ayudar a la sociedad desde pues, este ODS. Muchísimas gracias. Así que si me permite, procederé a presentar su reconocimiento. Me indica por favor cuando lo pueda ver. Sí, ya se puede ver. Perfecto, muchísimas gracias. Pasaré a la lectura. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario Mesa Directiva Local EBC Campus Chiapas, otorga el presente reconocimiento a doctora Andrea Amaya Martínez por su participación en el compromiso social Educación de Calidad, que se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2021 y tuvo lugar en la plataforma Meet Divulga. Firma su servidora Jocelyn Gordillo Rodríguez, directora de Responsabilidad Social de la Mesa Directiva Local EBC Campus Chiapas, y Aranza Rupil Estrada, presidente de la Mesa Directiva Local EBC Campus Chiapas.
Así que sin más, ha sido todo un placer, doctora, el que nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Y usted me indica el medio por el cual guste que se lo haga llegar. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias a ustedes por atender. Ahora sí que yo aprovecho estos espacios, estas invitaciones. Y de verdad, pues, sigan formándose, no se queden nada más con lo de la universidad. De verdad vale la pena tener un poco de conocimiento, como de todo un poco, para que lo puedan hacer. De verdad todavía no es presunción. Yo todavía no llego a los 30, ya estoy con el doctorado, entonces si yo puedo, ustedes pueden y muchísimo más porque de verdad cada vez hay mejores herramientas que nos permite educarnos y que van a ver que con la educación pues nos va cada vez mejor. Entonces un gusto, les agradezco nuevamente por la oportunidad, por el espacio y pues esperemos vernos más seguido por estos espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. De igual manera, muchísimas gracias a todos los que pudieron asistir a la plática. Esperamos se lleven algo muy bueno de esto mismo. Bonita tarde a todos.